abierta. Continuamos aquí en el Mensajero de San, y en esta oportunidad un periodista de la provincia de Córdoba, que es Osvaldo Gabdam, que ha investigado mucho el tema de la fuga de capitales y el endeudamiento externo de la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, en un contexto actual económico donde el ajuste impera, hay que ver quién paga el ajuste, y para eso me voy a hablar con gente que investiga sobre el tema, a ver quién debería pagar el ajuste, si estos señores con los cuales investigó Osvaldo, o lo deben pagar los trabajadores y el pueblo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un gusto, gracias por la charla. Hasta ahora nos venimos conociendo y tratando a la distancia. Sí, bueno. Pandemia mediante, nos vamos a poder dar un abrazo y charlar en persona. Cuando quiera. Osvaldo, vos venís investigando el tema de la fuga de capitales en Argentina, y ¿cuáles son las conclusiones que llegás, digamos? ¿Por qué se te dio la investigación esta y cuál es el tema? Bueno, a mí me obsesiona, si querés decirlo de esa manera, o lo podemos hacer de esa manera, me obsesiona el tema de la deuda externa desde que era adolescente. Ya desde el 82. Mira, una de las cosas que me llamaba la atención era cuando se produce la guerra de Malvinas, cómo es que nosotros no usábamos esa inmensa deuda que ya tenía el país como un elemento de presión, por ejemplo, con los países de la otrora Comunidad Económica Europea que nos bloqueaban, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ya de ahí comencé a pensar cómo es posible que con esta deuda el problema lo tengamos nosotros y no lo tengan ellos. ¿Se entiende? Sí, porque era tan grande el volumen de la deuda para aquel momento que el problema lo tendrían que haber tenido ellos, ¿no? Antes de bloquearnos, de agredirnos, de ponerse del lado de Inglaterra. Y la verdad que yo desde ahí comencé a pensar que en algún momento había que ponerle un parate no solo al endeudamiento, sino en algún momento hasta los pagos, ¿no? Alcanzar algún grado de suspensión de pagos de la deuda externa durante algún tiempo para usar esos gigantescos recursos para crecer. Y la verdad que tuve que esperar muchos años para verlo. Tuve que esperar a una madrugada, te darás cuenta qué madrugada, una madrugada, aquella histórica madrugada de diciembre del 2001, cuando el entonces presidente provisional de la República, Adolfo Rodríguez Sá, sinceró lo que estaba pasando, pero también le dio un rumbo político al asunto y dijo, suspendemos el pago. O sea, no solo no se pagaba porque el país estaba agotado, agobiado, no podía pagar, sino que también, bueno, políticamente asumió el compromiso y todo lo que significaba decir públicamente vamos a suspender los pagos porque el país necesita crecer. Yo te diría que yo esperé desde el 82 hasta el 2001 para ver ese día. Y bueno, y la fuga, ¿no? La fuga de capitales es el drama. Mirá, si lo quisiéramos plantear de un modo sencillo, una de las razones centrales de por qué un país como Argentina, que lo tiene todo, y no voy a repetir el versito escolar de los 4 climas y todo eso, ¿cómo es posible que un país como Argentina, que lo tiene todo y que tiene un capital central, y esto es un pueblo con una inmensa capacidad de generar riqueza? Cuando compartamos algunos números, vamos a confirmar esto que digo. Somos uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Y somos uno de los pueblos, en especial nuestra clase trabajadora, nuestros profesionales, nuestros técnicos, grandes generadores de riqueza. Que no la disfrutemos nosotros es otro asunto, pero somos grandes generadores de riqueza. Y te decía, el tema de la fuga, esto. Nosotros tenemos una suerte de élite empresarial o élite económica. En parte, antes a esa élite se le llamaba oligarquía. Hoy no podemos decir que sea una oligarquía como la que conocíamos, pero es una élite poderosa que define las políticas, es una élite económica que de pronto retiene exportaciones para provocar devaluaciones. En eso sigue siendo lo mismo, no cambió en nada. Es una élite económica que evade impuestos, sigue siendo como era antes. Es una élite económica que contrabandea, en eso no han cambiado con el correr de los años. Es una élite económica
que busca maximizar ganancias no sobre la base necesariamente siempre del aumento de la productividad, sino del aumento del costo que paga el pueblo por los bienes. Y es una élite económica que ha tenido una característica siempre, pero que se agravó desde 1976. Y es lo siguiente: nuestra élite económica, compuesta por individuos, empresas y empresas extranjeras, finalmente, tiene esta característica. Su punto de acumulación del excedente, podríamos decir, de sus ganancias, no está en el país, está afuera. Entonces la Argentina, cuanto más libertad tienen estos sectores para llevarse el fruto del trabajo argentino, más lo hacen y más nos empobrecemos. Es un círculo vicioso. O sea, cuanto más riqueza generamos los argentinos, más riqueza perdemos los argentinos. Claro. Con estos mecanismos. No sé si se entiende. Sí, está perfecto. Es un mecanismo de... en realidad, bien decís, es un país que genera riqueza y no es un país rico, ¿no? Y esta burguesía parasitaria que tenemos implantada es lo que está pasando, ¿no? Esto que decís que acumula afuera es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría, como ya no es la oligarquía esa famosa, sino que son las multinacionales agroexportadoras, sobre todo, que canalizan el flujo de la riqueza de la Argentina, y no son los productores del campo, sino las agroexportadoras, Cargill, Dreyfus, bueno, Vicentín, todas estas que andan por ahí, que son las que pasa, digamos, la producción argentina ahí, retienen, digamos, eso en el exterior y acá entran una parte, digamos, lo que pueden blanquear, o lo blanqueado, por así decirlo. Claro. Vos fíjate que todos los países que se desarrollaron, los que hoy llamaríamos países industrializados, las 7 u 8 economías más grandes, todos han vivido más o menos, durante un tiempo mayor o menos, algunas hace 200 años y más, una etapa clave, que es el momento de la acumulación original. Claro. ¿Sí? Es ese momento en que una sociedad acumula, reinvierte y echa las bases del desarrollo. Particularmente hablamos de la industrialización, ya sea esa acumulación por billetes, como pueden ser las libras, o los francos, o los dólares, ya sea metálico, oro, plata, ¿sí? Producen esta acumulación y con esa acumulación financian el desarrollo industrial. Principalmente lo que nos diferencia de nosotros es que esas economías son economías que han terminado su ciclo de industrialización. Nosotros, es como si yo hiciera así con el dedo, ellos hicieron así, dan la vuelta. Nosotros empezamos a mover y quedamos siempre acá. Y otra vez para acá. ¿Cómo? En términos de Marcelo Gullo, el profesor Marcelo Gullo, rosarino, es la insubordinación fundante. Lo que es el concepto de él, digamos, el gran concepto de Marcelo Gullo es la insubordinación fundante. ¿Qué es esto que vos estás describiendo? Hay un momento donde acumulan, protegen a su industria, la desarrollan y después compiten, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Gran Bretaña? Después no venden el libre comercio, pero primero, antes de ser librecambista, eran muy proteccionistas, y hoy sí lo siguen siendo. Nada más que no lo hacen a nivel industrial, sino que lo hacen con barreras para arancelarias, para sanitarias, o sea, un montón de cuestiones que no tienen que ver con la producción industrial en sí, sino con frenos que se le da, o te acusa de dumping, o cualquier cosa para proteger su industria, ¿no? Es esto, lo está describiendo perfecto. Claro, mira, un ejemplo concreto. El año pasado se estaba discutiendo un acuerdo, ¿te acordás?, con la Unión Europea. Sí. ¿Quiénes pusieron el grito en el cielo por ese acuerdo? ¿Un grupo marxista-leninista? ¿Un grupo? No, los ganaderos franceses. 92.000 más o menos familias de ganaderos franceses. Paréntesis. ¿Hay más ganaderos en Francia que en Argentina? Atento a eso. ¿Qué significa? Que la ganadería en Francia es ganadería de pequeñas dimensiones, de minifundio. No es un dato menor. Sigo.
Ellos dijeron, no podemos hacer un acuerdo de libre comercio que incluya el libre comercio con la carne. Yo digo, ¿por qué no? Si de acuerdo al manual del liberalismo, nosotros producimos carne de mejor calidad, la producimos a mejor precio y le podríamos vender al consumidor de carne francés carne mejor y más barata. Claro, pero ellos protegen las 92.000 familias de productores de carne. Y a lo largo de toda la Unión Europea surgieron opiniones adversas a un acuerdo de libre comercio que implicara libertad en el tema agropecuario. ¿Por qué? Porque toda la experiencia humana, que no tiene nada que ver con la charlatanería de los llamados economistas que pululan en los programas de televisión, toda la experiencia económica humana señala que ninguna sociedad, salvo que estén todos locos, ninguna sociedad permite la destrucción de parte de otra sociedad de un sector de su producción. Claro. Lo protege, lo incentiva, y sí, y solo sí, abre a la importación o a la competencia ese sector cuando su propia producción está en condiciones de competir con el otro. Mientras tanto, no hay economía, ninguna, nunca, jamás. Desafío a todos los charlatanes de la televisión. No hay ningún ejemplo significativo de un país que haya arrancado abriendo la economía. Ninguno. Claro, no existe. Eso es una realidad, como que el agua de la lluvia cae del cielo, más o menos. Claro. Y en medio de eso, tenemos nosotros el problema de la sangría permanente de riqueza nacional, que la monetizan en dólares, que se profundiza a partir de 1976, y que según algunas estimaciones, hoy la fuga de capitales de Argentina desde el 76 hasta la fecha andaría entre los 320 y 330 mil millones de dólares. O sea, que a plata de hoy, y después de la brutal caída del Producto Bruto Interno con la pandemia, hay fugados de Argentina en dólares, el equivalente al Producto Bruto Interno que los argentinos hemos generado este año. O sea, toda la riqueza producida por los argentinos, los bienes, los servicios, los salarios, toda la riqueza de este año, hace años que está fuera del país y finalmente enriqueciendo a otras economías. Claro. Y no a la propia. Esa fuga de capitales, ¿cómo se financió? Vos tenés tres momentos distintos. Tenés el primer momento del neoliberalismo a partir de la dictadura militar, que mientras liberaba la economía, encarcelaba a decenas de miles de argentinos. O sea, vos podías tener libertad para todo, menos para hablar, para opinar o para vivir, porque mataron a miles. En ese mismo momento comienza el gran proceso de fuga de capitales, de descapitalización del país, y la razón central para que la Argentina no sea hoy un país como Australia o Canadá, por poner ejemplos que siempre se usan con relación a nosotros. Ahí tenés un momento fuerte, 76 hasta el 2002, 2001, 2003. En ese proceso, en ese largo periodo que abarca distintos gobiernos, distintas fuerzas políticas y demás, el financiamiento de la fuga de capitales se hizo centralmente con endeudamiento, con lo cual doblemente perjudicial, porque entraban los dólares, esos dólares no se usaron para el desarrollo del país, se los dejó ir y al resto del pueblo argentino nos quedó la deuda con altísimos intereses. Y no nos olvidemos también que en ese periodo que está describiendo, hubo un proceso de privatizaciones que supuestamente iban a pagar la deuda, y sin embargo fue un asiento contable en el cual terminamos más endeudados de lo que entramos, ¿no? Claro, bueno, es uno de los grandes periodos de fuga de capitales y descapitalización nacional, especialmente en el segundo mandato de Carlos Menem, claro, cuando ya no entran dólares para comprar
parte de empresas públicas. El último ingreso importante se da en el 99 con el ingreso de los dólares que Repsol trae al país para comprar YPF, que se la compra a particulares principalmente, tampoco es plata que ingresa al Estado Nacional. Esos años son tremendos, porque el déficit fiscal, el déficit de la balanza comercial y el pago de deuda se realiza tomando más deuda y siempre dejando ir dólares. Tenés ese momento. Después hay otro momento, donde también hubo fuga de capitales. Y ese es el periodo que vamos a llamar peronismo-kirchnerismo. Sé que hay gente que esto no le va a gustar, pero ahí también hay fuga de capitales. Sí. Tan es así que durante el kirchnerismo se permitía comprar hasta 2 millones de dólares por mes. Y hay gente que se lo llevó. Los sacó de la economía y o los llevó del país. Era legal. En ese caso, la fuga de capitales que se produce desde ahí hasta la partida o el último gobierno de Cristina. En los últimos tramos del gobierno de Cristina, ahí sí se produce una reducción de la fuga de capitales que había con el kirchnerismo. ¿Por qué? Por los controles, por el CEPO y demás. Por el 2011. En ese momento, ¿perdón? 2011, cuando claro, para pagar la fuga de capitales, o sea, se estaba quedando sin reserva, y aparece el 2011. Claro. En realidad, como es un control de cambios que lo tienen todos los países del mundo, todos, excepto nosotros que éramos, hagan lo que quieran, ¿no? Porque como una economía bimonetaria es entendible, yo la verdad lo entiendo, pero bueno, cuando llega una restricción de ese estilo tenía que haber sido puesta en un momento donde vos estás creciendo, entonces tenés otro tipo de control. Pero si vos la haces en un momento donde dejaste ir toda esa guita y nadie la controló, bueno, cuando lo pones mal, siempre a los tiempos, ¿no? Claro. En ese periodo, la fuga de capitales, a diferencia del periodo anterior, no tiene que ver centralmente, no tiene que ver con el endeudamiento del país, sino que tiene que ver con la generación legítima de riqueza, ya que el país experimenta un gigantesco proceso de crecimiento y con el superávit de la balanza comercial. Todas las cuentas relacionadas con el exterior de la Argentina, si vos haces la cuenta de los 12 años del kirchnerismo, es un saldo positivo. Sí. Totalmente. Pero una parte de ese saldo también se fugó. Y después venimos al último periodo de endeudamiento, que es también el periodo más grande de la historia nacional. Y el periodo más grande de fuga de capitales. En este caso, con Macri, se vuelve al sistema anterior del kirchnerismo para financiar la salida de dólares, para que la élite económica argentina acumule dólares en Suiza, en las Bahamas, en Panamá. Macri, Juntos por el Cambio, inicia un proceso masivo de endeudamiento del país. Es falso, de toda falsedad, que 2 de cada 3 dólares que ingresaron por deuda con Macri se usaron para pagar deuda anterior. Basta con ver la negociación última, donde más o menos 1/3 de todo lo que se discutió había sido deuda que venía del gobierno anterior. Basta con ver los volúmenes que había que pagar, por ejemplo, en 2016. Los podría haber pagado sin endeudarse, porque, por ejemplo, endeudándose, le pagó la misma plata a los fondos buitres. O sea, que podría haber usado, ponerle que Macri dijera, no me alcanzan los dólares para pagar los intereses y el capital del 2016. Sí, pero te endeudaste y usaste la plata para regalársela a los buitres. Eso, y pagar el gasto corriente y fugarse, ¿no? Claro, sí. No, que fue mucho más lo que endeudó. Sí, o sea, endeudó por mucho más de los compromisos que el país tenía en 2016. Y en 2017 pasó lo mismo. Pero es más, en el 2017, en un momento, en el Banco Central había unos 70.000 millones de dólares, que en términos de libre disponibilidad, o sea, dólares que podía usar, si vos separabas los dólares que se le debía al Banco Nación, los dólares que se debía a ANSES, los dólares que se debía al Banco Central, por ejemplo,
que eso no son los llamados dólares exigibles, que eso no es de urgencia, que vos lo podés refinanciar, porque sigue siendo tu propia plata. Los dólares que sí de urgencia el país tenía que pagar, Macri los tuvo y le sobraban. Macri tuvo en el 2017 el dinero para cancelar todos los créditos con el sector privado y todos los créditos con los organismos multilaterales de crédito internacionales. Y dejó ir 20.000 millones de dólares, 20.000, que era lo que hubiera tenido que pagar a estos sectores privados y organismos multilaterales como el Banco Mundial. Quiere decir que tuvo la plata. Porque si yo tengo una deuda que pagar, tengo que pagar 1.000 pesos. Y tengo 1.000 pesos en el bolsillo. Y cuando voy a pagar en el camino, me distraigo y me meto en la agencia de esquinela y juego 1.000 pesos al 33 a la cabeza, y después 33 no sale, y después yo no pagué, y entonces voy a los usureros y me endeudo el 1.000 pesos con las tasas de interés más altas del mundo, como hizo Macri. No puedo decir que para pagar tuve que endeudarme. Macri tuvo 2016, 2017 el dinero que necesitaba para pagar deuda, pero no lo usó para eso, lo usó para fugar, lo usó para que la élite empresaria argentina comprara dólares baratos y los sacara del país. 2018 eso se hundió y volvimos al Fondo Monetario. Te doy otro ejemplo. En 11 meses, todos los dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional, en 11 meses, se los fumaron. No los usaron para crecer, no los usaron para pagar deuda, no los usaron para nada. Los dejaron ir. El 2018, que es cuando empieza a entrar la plata del Fondo Monetario, fue el año de la mayor fuga de capitales de la historia argentina. El segundo año, ¿cuándo fue? El 2019. Entre esos 2 años, la fuga de capitales superó largamente los 50.000 millones de dólares. En los 4 años de Macri, la fuga de capitales superó los 86.000 millones de dólares. En todos esos años, Macri no pagó a los acreedores privados ni a los organismos internacionales 86.000 millones de dólares. Claramente, las cuentas así lo dicen. No es una postura ideológica. No usó la deuda para el crecimiento. Los 10 máximos compradores de dólares compraron 7.900 millones de dólares. Te voy a decir esto. Cuando Macri asumió, llevó el tope de venta de dólares o la autorización para que los particulares y las empresas pudieran comprar dólares a 5 millones de dólares por mes, 60 millones al año. Si Macri hubiera mantenido ese número, mirá lo que te digo, compren 5 millones de dólares por mes y llévenselos, así y todo, con eso, la deuda externa hubiera sido 35 o 40.000 millones de dólares inferior. Y en el Banco Central en diciembre del año pasado hubiera habido 15 a 20.000 millones de dólares más. El endeudamiento, la fuga y la crisis que vive el país fueron causa de una política deliberada de beneficiar a una ínfima minoría en la República Argentina. Bien, Osvaldo, la verdad muy interesante y muy buen análisis histórico, digamos, en una línea de tiempo. Así que vamos a volver a hablar más adelante porque... Cuando quieras. Sí, porque quiero, ¿sabes qué? Te voy a volver a convocar cuando esté más o menos cerrado el tema del FMI y ver cómo continúa esto, ¿no? ¿Qué viene pasando? Buenísimo. Buenísimo. Claro, porque seguramente la fuga hoy continúa igualmente, y es un año, digamos, se va a estar por cumplir un año esta semana, creo que mañana, que es 10, hoy es 9, que es el día que estamos haciendo la entrevista, y lo que te quiero comentar es que cuando cierre el FMI te vuelvo a convocar para ver si tenés un estudio hecho, digamos, de cómo fue la negociación, o cómo está haciendo, cómo va llevándose a cabo, y si tenés número de cuánto se fugó o qué está pasando hoy en día con ese concepto que es la fuga de capitales. ¿Te parece? Claro. Sí, es muy inferior a lo que hubo el año pasado, por supuesto. Sí. Muy inferior por todas las restricciones que en realidad nos puso Macri antes de irse
y que se han ido haciendo más intensas a lo largo del año porque el país se quedó sin dólares. La clave de la Argentina está ahí, es terminar con la descapitalización nacional. La primera deuda, y con eso no te robo más tiempo, la tomó el ultraliberal Bernardino Rivadavia en 1824-1825. 1 millón de libras esterlinas. De ese millón, más o menos 500.000, no se vio nunca ni en los papeles, nada. Se lo descontaron los ingleses como descontarse los intereses y también las comisiones, unas comisiones importantes. Del resto, algo así como 470.000 libras esterlinas, básicamente llegaron papeles de letras de cambio. Letras de cambio que a su vez el gobierno de Rivadavia, fundador del Partido Liberal, hoy podríamos decir antecesor directo de Rodríguez Larreta, por las políticas que aplica, le entregó esos títulos, esas letras de cambio a los comerciantes ingleses y argentinos que importaban productos ingleses. ¿Qué quiero decir con esto? Ese primer endeudamiento generó fuga de capitales, pero peor todavía, aplastó cualquier intento de desarrollar algún tipo de industria nacional. No. 500.000 de libras esterlinas en aquel país, con aquella población, y el valor de la libra era mucho dinero en importaciones. Si ese dinero se hubiera usado correctamente, por ejemplo, ¿en qué? Si Rivadavia hubiera comprado telares en Londres, si Rivadavia hubiera comprado telares a vapor en Londres y haber puesto en marcha en Argentina ese tipo de industrialización, o se hubiera fijado en Mendoza, ¿qué quedaba de aquella experiencia de cuando el general San Martín gobernaba Cuyo y comenzó la industria metalúrgica en la Argentina y se construyeron cañones? Yo hubiera dicho, pongo plata ahí, busco a esa gente y le pongo plata. La historia argentina probablemente hubiera sido otra. En eso es la diferencia. Mientras los otros países usaron capitales originales, centrales y estratégicos para industrializarse, la Argentina los utilizó para matar, para abortar su propia industria. 500.000 de libras esterlinas de productos importados en 1825, 26 o 27 eran mucho dinero. Y después nos quedó el peso de esa deuda. Así es, la termina pagando Perón en el 40 y pico, así que no olvidemos eso. Bueno, Osvaldo, sí. Te convoco para la próxima, ¿sí? Estate atento y te agradezco por la charla y bueno, un gusto conocerte y hablamos pronto, ¿dale? Dale, un gustazo. Muchísimas gracias por salir acá en El Mensajero del Zar. Gracias a vos. Me encanta el nombre del programa, te cuento, ¿eh? Bueno, un día voy a contar. El Mensajero del Zar, me encantó. Un día voy a contar esto. Te mando un abrazo. Contalo. Dale, un abrazo grande. Gracias. Bueno.